Radio Anime Teciutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos de Confidente en la Oscuridad, muy buenas noches, tardes, días, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos a un episodio más de ya de nuestras 6, 7 temporadas que tenemos ya. Bienvenidos, sean bienvenidos, un saludo enorme a lo largo y ancho de la República Mexicana, en cualquier lugar que nos esté escuchando en este hermoso país, en Centro, Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa, España, Italia, Francia, en todos lugares donde nos vean y nos escuchen, amigos, a través del podcast, sean bienvenidos. Mi nombre es Rubén Canela y siempre es un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Y también me da mucho gusto saludar a mi amigo y confidente Román. ¿Cómo andas, Román? Buenas noches. Muy bien, Rubén, muchas gracias a todos, un saludo enorme donde quiera que se encuentren, en verdad. Muchas gracias por acompañarnos cada 8 días en nuestro programa. En verdad es muy placentero saber que apoyan este proyecto, en verdad, porque ¿Y sabes qué? tenemos buena aceptación. Claro, y ahorita estamos metiendo ya material que ustedes nos están mandando y híjole, espérense al final del programa porque lo que traemos ahorita sí está pues como para pensarlo, Exactamente. pensarlo muy bien. Pero ¿de qué vamos a hablar en este programa? Híjole, pues yo creo que nos ha faltado comentarles, explotar a través de este programa como un tour paranormal, ¿no? De todas estas leyendas, todas esas historias, todos estos lugares misteriosos que guarda nuestro hermoso país que es México. Sí, y algunos son lugares culturales, lugares que preservan para seguir continuando este tipo de, ¿puedo decirle, leyenda? Leyendas, Mito, historias. Historia. Es que fíjate, ¿en qué lugar no puede decir que veas una casa abandonada? X, o sea, Claro. que ya tiene muchísimos años abandonada, pero no falta quien te diga es que está abandonada porque ahí se aparece una persona o hacer una persona o ahí hacen rituales. Son historias, leyendas urbanas que se van generando a través del tiempo, a través de entre plática y plática entre muchísimas generaciones, personas, todo este rollo. Pero hoy vamos a englobar en toda la República, y nos faltaron bastantes, pero vamos a englobar los más míticos, los lugares más misteriosos que tiene nuestro hermoso país que es México. Me parece muy bien. En verdad, créanme, no se lo pueden perder. Es una forma tan diferente de ver el recorrido de nuestra República Mexicana, porque como comentaba Rubén, pues tenemos muchos lugares los que nos falta mencionar. Esta es una parte primordial o los que más suenan, ¿no? Pero quien dice que después podamos hacer otro programa recorriendo los de cada país o cada estado de la República o de países que quieran. Oye, qué bueno. Fíjate que en mi caso muy particular, cuando viajo, y por ejemplo, hace unos días estuve en la capital, y mi primer pregunta que cuando empiezo a conocer gente o a platicar gente, soy una persona muy sociable, oye, ¿y aquí un lugar donde espanten o donde se aparezca algo? O sea, en vez de decir, oye, pues estás en Xochimilco, ¿no? ¿Dónde están las trajineras? O dónde se come bonito, ¿no? Yo siempre he sido así, ¿no? Pregunto, oye, ¿aquí por dónde espantan, no? ¿Aquí dónde se aparece algo? Quiero ir a ver. Bueno, eso es lo que a mí me llama la atención y yo creo que a muchos de los que están viendo este programa también eso es lo que les ha de pasar. Pues vamos a conocer los lugares más misteriosos de México. Esto es Confidente en la Oscuridad. Comenzamos. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. Pues bien, vamos a comenzar nuestro tour paranormal nacional aquí. Vamos a hablar de México, pero vamos a hablar de lo paranormal. Y ahora, pues estamos muy cerquita del el primer lugar que les vamos a hablar. Nosotros donde estamos grabando es en el estado de Puebla. Para los que son de otros países, tenemos 31 estados, Sí. ¿sí? Estamos grabando en el estado de Puebla y muy cerquita de aquí está pues un inmueble muy viejo en donde dice que pasan cosas asombrosas. Vamos a ver de qué le estamos hablando y enseguida volvemos.
Expenitenciaría de Puebla. En el 1305 de la calle de Reforma del Centro Histórico se encuentra este imponente edificio. Se trata de un lugar que alguna vez fungió como una penitenciaría, albergando a los criminales más peligrosos de Puebla. Los minúsculos cuartos escasamente albergaban a un solo reo y carecían de lavado y excusado. A las 6 de la mañana se le despertaba para iniciar sus actividades en sus respectivos talleres y a las 9 de la noche ya estaban de vuelta en sus aposentos. Sea como sea, una cárcel alberga grandes sentimientos de tristeza, abandono y soledad. Debido a todo esto, se dice que en sus instalaciones todavía se sienten esas energías, incluso se han reportado numerosos casos de personas que han visto apariciones espectrales y han escuchado gritos desgarradores. Pues bueno, vamos a empezar a hacerles el tour a todos los que viven en México, los que viven aquí cerquita en Puebla. La expenitenciaría de Puebla tiene muchas leyendas, han ido muchas personas con permisos autorizados a grabar ahí, programas de índole nacional también han ido a grabar ahí. Y es un edificio muy muy viejo. En el 1867 se concluyó la construcción de la penitenciaría en el estado de Puebla por el arquitecto Eduardo Tamariz, que se consideraba en su tiempo uno de los edificios más innovadores dentro del sistema carcelero del país. Totalmente. Que en lo que concierne actualmente es un centro cultural en el cual ya ejercen muchas cosas culturales, dinámicas de música, todo lo referente a eso. Las celdas se comenta que por las noches se oyen gritos, se escuchan personas. Entonces, pues es un lugar donde te Sí. llena cierto misterio, ¿no? Vamos por aquí tengo una historia que dice, un guía estaba llevando unas personas y dice, el guía nos aderezó en el viaje historias amenas. A ver, dice, historias amenas sobre los reos que por arte de magia desaparecían, como el famoso Capitán Fantasma, ladrón vestido de militar al que fue asignada una celda especial. Sobre aquellos desesperados que invocaban al diablo para que los socorriera y sin mayor explicación amanecían con las ropas desgarradas o con una hilera de cruces colocadas en la planta bajo del cubo de las escaleras por los accidentes que sufrían los reos al caerse de ellas. O sea, muchos reos se lastimaban por el famoso Capitán Fantasma. De hecho, los que entran a grabar a la expenitenciaría de Puebla, pues están por lo del Capitán Fantasma, buscan muchísimo al Capitán Fantasma. Pero ¿quién era el Capitán Fantasma? Pues era uno de los primeros reos de la penitenciaría de Puebla, que dicen que pues falleció de una manera atroz, ¿no? Que lo golpearon hasta morir. Que es cosas que, no digo pasan singularmente en las cárceles, pero se da. Entonces, este fantasma lo que hace también es atacar, es como un poltergeist. Ataca a las personas que estaban recluidas en ese momento. Y hoy en la actualidad, las personas que visitan la expenitenciaría, que ahorita es un edificio de gobierno que tiene otras funciones, pero si te quedas a dormir ahí, pueden pasarte cosas tenebrosas. Al igual, y también se ha dado cuenta, se ha comentado que desde fuera también se ha llegado a observar personas dentro de ese inmueble. Sí, de hecho, está en la zona de vigías, donde en las partes altas de la penitenciaría, se ve como el famoso fantasma o sea, el Capitán Fantasma está vigilando. Pero eso ¿con qué te lleva? O sea, ¿qué te lleva a decir? Es como si estuviera resguardando su lugar de juegos. Sí. Podría ser, ¿no? No sé, pero mucha gente ha ido a grabar, ha ido a buscar al famoso Capitán Fantasma.
y pues se llevan grandes sorpresas. Ujú. Vamos a dar otro tour. Adelante. Vamos a ver el siguiente lugar para aquí de nuestro país, que es México. La Casa de las Brujas. Este lugar, escondido detrás de enredaderas y árboles sobre la colonia Roma, resguarda un sinfín de misterios y crímenes sin resolver. El enigma del edificio resulta de su impresionante construcción, la cual posa en la esquina de Durango y Orizaba desde hace un siglo, y de todas las historias que sus paredes testificaron. La oscura e imponente fachada de esta mansión fue sede de numerosos y sangrientos actos de violencia, tortura y muerte. Se dice que ahí vivió una bruja a quien llamaban la Pachita. De acuerdo con lo que indica Jacob Greenberg en su libro Los chamanes de México, su nombre era Bárbara Guerrero y se hizo famosa porque personajes de la vida pública del país acudían a consultarla. Hoy, la Casa de las Brujas conserva su uso habitual y se mantiene en constante mantenimiento para preservar su estilo arquitectónico. La Casa de las Brujas en la colonia Roma de la Ciudad de México. Híjole. Dice que si lo miras con atención, justo en la esquina que está conformada por las calles Río de Janeiro y Durango, en Roma Norte, claro, se puede observar el edificio que se encuentra rematado por una especie de rostro de bruja. O sea, ya de entrada, si lo ves desde lejos, en ese encuadre entre esas esquinas, pues ya estás viendo entre la construcción el rostro de una bruja. A ver, vamos a buscar la historia de Pachita. A media luz, en un ambiente lúgubre y socofante, Pachita movía las manos con destreza, heredera de una tradición ancestral de magia y curación extraía órganos dañados para reemplazarlos por otros buenos. Ah, caray, esto ya me suena gore, como muy fuerte. Supuestamente removía tumores y alejaba las malas energías en rituales que por muchos fueron conocidos. A pesar de que no había ningún cobro oficial por su trabajo, aceptaba donaciones de sus pacientes, quienes estaban muy agradecidos por su trabajo como espiritista, medium y cirujana plástica. Esto es lo que hacía Pachita. Pero ¿qué es lo que pasa ya cuando Pachita pues se va, fallece, ¿no? Fíjense, estoy recordando un programa de La Mano Peluda que hablaban de la Casa de las Brujas. Es uno de los casos más sonados. Dice, una mujer llamada Brenda, entre sollozos, llamó al programa La Mano Peluda para contar cómo es que seres que ella denominaba demoníacos se aparecieron en su casa, y cabe señalar que Brenda se decía escéptica de lo paranormal, pero después de lo ocurrido replanteó totalmente sus creencias. Esto pasa porque ellas se meten a la Casa de las Brujas. Esta muchacha se mete con unas amigas a la Casa de las Brujas a saber qué pasa, ¿no? O sea, relajo entre jóvenes. Y a partir de eso, esta mujer empieza a tener pues historias paranormales, ¿no? Como si se hubiera adherido a ella, ¿no? Claro, ahora, esta casa tiene su historia, pero perfectamente. A lo mejor ahorita no la vimos bien en el video, pero dice que su construcción fue ordenada por el mismísimo presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México. ¿De acuerdo? No hay nada que echar a andar y mucho a la imaginación para ver los ojos, la boca y el clásico sombrero de pico que se hicieron con el tiempo a este edificio que se le conociera como el edificio de las brujas o la Casa de las Brujas. Lo que les decía, pues si lo miras detenidamente en el cruce de entre estas calles de Jamaica y Durango, pues puedes ver historias. ¿Y qué historias? A ver, amigos que estamos en el chat de Ciudad de México, si tienen historias que hayan escuchado de la Casa de las Brujas. Y malos que recurren pasando por ahí continuamente. Yo he pasado varias veces por ahí. No, pues yo no soy tan viajante como tú, pero sí. Bueno, he tenido. Pero fíjate lo chistoso, ¿no? ¿Sabías que Pachita, o esta persona bárbara, no es realmente de la Ciudad de México? No sabía. Es de Ciudad Juárez, Chihuahua.
nació en el año 1900 y Es- recurrentemente a sus padres la trajeron a la Ciudad de México. Pero, ¿dónde habrá aprendido Pachita eso? A hacer cirujana plástica, a remover, y lo digo, Ujú. como lo he dicho siempre, hablando con la ideología de los años 1900 y algo. ¿Cómo carajo hacerle para remover órganos? Fíjate que creo que su técnica, la que ocupaba ella, era en base de un cuchillo, según. Hacía sus cirugías en base de un cuchillo y removía las partes que estaban mal en ese ¿No entonces. es el famoso truco ese de que te ponías aquí las bolsitas y hacías esto? A ver, aquí me voy a operar la mano. Miren, vean cómo meto mis dedos aquí en la mano. Ujú. Así, y ya metí los dedos aquí en la mano y me estoy operando. Y aquí reventabas la bolsita con sangre y todo esto. Yo Sacabas siento las que colinas de podría haber pollo. sido eso. Y estamos hablando de qué años, ¿no? Cuando todavía la ignorancia de algunas personas pues, era creíble, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy hay muchas gentes que piensan que esto podría ser real. ¿Y tú crees eso? Pues, Ajá, pues si nos pusieras, como dijeras tú, nos pusiéramos en esos años. te voy a decir, ¿lo te voy a comprarías? decir que sí es posible. Abriendo un paréntesis al caso Pachita, ¿no? El poder de la mente es genuino y es letal. Porque si tú ves, aunque sea un engaño, tú ves que una persona te está sanando, te está curando, la mente automáticamente también te sana. Yo he visto muchos casos así. Ujú. Estoy de acuerdo Eh, contigo. Entonces, pues la ideología y la fe de aquel entonces, pues pensaban que realmente Pachita era una curandera excepcional. Sí, porque imagínate, donde pudo invocar a políticos, grandes políticos, eso quiere decir que su renombre estaba muy marcado para varias personas. Es como al pasar los tiempos, por ejemplo, no sé, María Sabina. Sí. Pero respondiendo a tu La pregunta, jefa. porque no te respondo tu pregunta, si yo lo creería, no. ¿Aún estuviera yo en esos tiempos? No. ¿Mm? ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto? Yo lo dudo. Pues bueno, es que tú sí te la estás creyendo. No, o sea, yo te hice la pregunta a ti. Bueno, está. En lo que Román y yo discutimos ese punto, vamos a ver otro lugar misterioso. La casa de los tubos. La historia inicia cuando un padre que adoraba a su hija, quien sufría de parálisis, decidió construirle una mansión con habitaciones y pisos unidos por rampas para que ella se pudiera desplazar con facilidad, ya que su movilidad era por medio de una silla de ruedas. El proyecto siempre estuvo marcado por la desgracia. 2 trabajadores de la construcción fallecieron en accidentes que no pudieron determinar. Además, la construcción era vista por los habitantes de la ciudad de Monterrey como una obra extraña y sin sentido debido a su particular diseño. Un día, el padre quiso llevar a su amada hija a la casa con el fin de que ella pudiera observar el avance de la obra, pero la tragedia estaba acompañando la visita, ya que la silla de ruedas se deslizó por una ventana y la pequeña niña cayó trágicamente al vacío. Tras la tragedia, el padre se refugió en el alcohol y ante la magnitud de su dolor por perder a su hija en esas circunstancias, decidió suicidarse. La obra se suspendió luego del accidente y fue abandonada definitivamente para quedar solo a medio construir. En la actualidad, la casa sigue aterrando a toda la ciudad. En ella siguen ocurriendo desgracias, visitantes muertos, pactos suicidas y accidentes fatales. Los que se han atrevido a ir en la noche relatan que se pueden escuchar los gemidos y lamentos desgarradores de la niña por toda la casa. ¿Quién no va a Monterrey, en mi caso, y dice, no hay un lugar que espanten aquí? Ah, pues vete a la casa de los tubos. De entrada, una casa con una construcción sumamente extraña, sumamente fuera de lugar. Y lo digo honestamente, o sea, ni por decir que por temas de modernidad podría ser una casa bonita, claro que no. Ahora, hablemos de lo que es correcto, ¿no? La familia que viví, que para que se estaba diseñando esta casa, la niña no tenía movilidad en las piernas por la esclerosis o no sé qué era lo que pasaba ahí.
Y pues por eso diseñaron esta casa, ¿no? Con las rampas adecuadas, Sí. para que la niña se sintiera cómoda y contenta, feliz, ¿no? Pero lo que no midieron también fue el ángulo de la posible tragedia que podía traer. Porque pues, la niña tenía ruedas, ¿no? Tenía su silla de ruedas. Sencillamente por una de las rampas, ¡fum! Y cayó y se mató. Obvio. Mira, si no tengo mal entendido, creo que en esa casa se cuenta y las personas que ya han tenido la oportunidad de verlo, que parece que esa parte era del diablo. Era un terreno que habían hecho ciertos, por decirlo, conjuros hacia Satanás, en el cual estuvieron ¿Dónde? manipulando la tierra. ¿Cuándo no hemos escuchado ahorita que tenemos por ahí a nuestros amigos ahí en controles? Porque me viene para la mente. ¿Cuándo no hemos escuchado? Y esto sería muy real en la Casa de los Tubos. Que cuando quieres hacer una obra de cierta índole espectacular o magnífica, o de gran trascendencia, como podría haber sido la Casa de los Tubos, vaya, hemos escuchado bastantes, o en mi caso yo he escuchado bastantes comentarios que dicen que cuando estás realizando una construcción, que se aparece el diablo y dice esto no va a funcionar. Yo necesito que me pongas aquí esto para que te deje trabajar, y si no lo haces, pues te va a ir muy mal. Que podría decirse que en este caso es lo que está sucediendo en la Casa de los Tubos, Que a lo ¿no? mejor no cumplieron con Ajá, lo que... con el trato que habían estipulado para avanzar. Es que esa es la pregunta. ¿Habrá existido algún trato? Te voy a decir porque abro un paréntesis muy rápido. Aquí tenemos la autopista Teciutlán Virreyes, y en uno de los puentes que se le llama el puerto, aquí cerquita por Chinotla, existe una historia muy Similar, peculiar, ¿no? que está un puente de verdad de una altura magnífica, pero ese puente cuando se realizó se cayó 2 veces, porque supuestamente se apareció el diablo y les dijo, este puente no va a servir, no va a funcionar, hasta que no me pongas aquí 10 cabezas de infantes, no me entierres aquí a 10 infantes, yo ese puente te lo voy a estar tirando porque no funciona. Pero estoy hablando de un puente que ¿qué será? Unos 20, 25 metros de alto, más o menos, bueno, del suelo a la altura. Y estoy hablando de tanta altura, es catastrófico que se caiga un puente. Y se cayó 2 veces, a la tercera, pues ya no se cayó. El punto es que si de verdad ahí estarán enterrados las personas que se pidieron para el trato, pero antes de cerrar el paréntesis, exclusivamente en esa zona han existido varios accidentes o sea, pero terribles, ¿eh? Fíjate que también, no nada más ha sido en puentes, sino también en estructuras grandes. Conozco 2 o 3 personas que trabajaron en lo que fue el proyecto el que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. En el cual también, sucedió algo similar, ¿no? Que estaban buscando, ciertas personas, y te lo digo así literalmente como él me dijo, y voy a omitir nombres porque es una persona que ya anda viajando constantemente. Y me comentó que andaban buscando vagabundos porque iban a hacer una ofrenda. No sé qué tanto de cierto, o sea, de cierto que eso, sí y podría entonces, ser. pero básicamente te llevan a esa estructura, ¿no? Entonces quiero pensar que en la Casa de los Tubos, como tú dices, no, no llegaron no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, o no, ¿cómo decís? No cumplieron con el acuerdo. Entonces, ente o demonio, como quieras verlo, está cobrando más Sí, es que suena lógico, factura, ¿no? Lo haces para tu hija, no, pues bueno, te va a tu hija, ¿no? Pero imagínate, el del que soy yo más... Pero el papá se suicidó. No, espérate, pero la que soy yo más fuerte en esos entonces fue lo que le pasó a los albañiles. Ah, claro. El albañil que se subió en el segundo, en el tercer piso, según tengo la historia, que se habían puesto de acuerdo para que 2 afinaran detalles en la planta baja y uno tendría que subir para empezar a acomodar los detalles. Se dice que este albañil que falleció gritó una palabra de un demonio y en ese momento Caray, esto no cayó. lo sabía.
pero historia. Es que es una obra no concluida. Ahora, date cuenta la estructura que lleva es muy diferente a las que has conocido actualmente, ¿no? No, es que te digo, o sea, realmente Pizarra está... podría ser, ¿no? Pizarra. Pizarra Fíjate qué buena palabra. construcción. Podría ser pizarra. Ya nos ponemos un poquito más intensos con lugares de México. O me pongo a hacer unos chistes. No, cierto. sí, vamos a ver más lugares. Esto es Confidente en la Oscuridad. El Hospital Juárez. El Hospital Juárez es uno de los edificios más antiguos de México y desde sus inicios siempre se le ha relacionado con la actividad paranormal. Según cuentan, este hospital posee una energía extraña que se le atribuye a los cientos de personas que han perdido la vida allí. Uno de los espectros más avistados es el de la planchada, el fantasma de una enfermera que se cree trabajó allí hace muchos años. Al parecer, este espectro aparece ante aquellos pacientes que se encuentran en grave estado y los ayuda a mejorar. Cuando los pacientes preguntan por la extraña enfermera que estuvo junto a ellos todo el tiempo, ni los familiares ni los trabajadores logran identificarla. También, muchas enfermeras cuentan que durante sus turnos escuchan que alguien les susurra el nombre de algún paciente o alguna habitación. ¿Dónde nace la famosísima historia de la planchada? En el Hospital Juárez. En el Hospital Juárez. De hecho, la historia del Hospital Juárez es la historia de la planchada. Aquí no hablaríamos tanto del hospital, sino de la enfermera que, pues no sé si aquí se habló de una manera muy dulce, pero lo que hace ella no es tanto ayudar a las personas que están ya en un proceso de muerte, sino a acelerar el proceso de muerte. Bueno, pero estamos hablando que cuando estaba en vida. Según la historia, era eso. En vida, ella como que les adelantaba su muerte. Cuando se dieron cuenta que esta enfermera hacía este tipo de actos, no sé si recuerde o cállame la boca, tuvo un final trágico ella en base de no sé si los familiares que la golpearon hasta matarla y la dejaron en una plancha. De ahí su alma quedó en pena porque supuestamente tenía que pagar el pecado de curar, o sanar a las personas que tenían remedio o ayudar a morir bien a los que estaban moribundos. Según así tengo entendido que es la leyenda de la planchada. Sí, pero hasta el día de hoy la planchada se sigue apareciendo en el Hospital General de Juárez. Y no nada más en ese hospital, o sea, ese sería, por decirlo, el alma, ¿no? Donde nace esa leyenda. Es que pero ya se volvió un mito, esa leyenda imagínate donde se ha escuchado que, por ejemplo, lo que era antes el hospital regional, aquí en la ciudad de Textlán, se ha visto también un personaje en la mayoría, fíjate qué bueno que tocas eso, porque quiero tocar ese punto. En la mayoría de hospitales obviamente hay decesos, algunos pasivos, unos trágicos, no lo sé. Y pues se escuchan historias de que se aparecen personas, aparecen enfermeros, aparecen doctores. Les voy a contar una historia rapidísimo, ahorita una historia de doctores acerca en referencia a la famosa planchada. Esta me la platicaron y tiene como 15 días que me la platicaron, no sé si te la comenté. Que un señor le tocó ir a consulta a Ciudad de México, al Hospital General de la Ciudad de México, y llevaba a su niño, al niño ese que le tocaba consultar, y ya pues llegó, pase, tome su turno y ahorita va a llevar el doctor. Y dice esta persona que sale el doctor de una puerta, un cubículo, no sé, sale y le dice pase. Él lo vio normal, un doctor con bata, va, entra, ya consultan al niño y todo este rollo, le da una receta, pues, muchas gracias, cuídense, que le vaya muy bien, y ya.
Cuando el señor pasa con la receta a la zona de farmacias, la de farmacias se queda, ¿qué es esto? Pues eso es la receta que me dio el doctor. Pues es que esta receta no es de aquí. ¿Cómo no va a ser de aquí si me la acaba de dar el doctor? Si es que esta receta tiene, o sea, este formato de receta tiene más de 20 años. Esto no es de aquí. Le digo, le juro por mi hijo que yo vengo saliendo del consultorio del doctor, esto es lo que me dio y acabo de pasar para acá. Pues no obstante que no le creen a la persona, checan las cámaras de seguridad y se ve que en efecto, pero no ven al doctor. Se ve que entran con las cámaras del consultorio, ven que el niño está haciendo unos movimientos muy extraños de una manera solitaria, que se supone que es el ente que está revisando al doctor, perdón, al niño, el ente que está revisando al niño, y se ve cómo el señor extiende la mano y se le aparece el papel en la mano y va y lo lleva a la farmacia. O sea, este tipo cierro la historia, este tipo de cosas suceden en los hospitales. A lo que iba yo con el tema de la planchada, que la hemos escuchado en Chihuahua, en Sonora, en Puebla, en México, aquí en Teciutlán, en Veracruz, que se aparece, que es un fantasma que anda penando en todos los hospitales de México. Desde mi punto de vista no es cierto, o sea, son entes diferentes o fantasmas distintos, pero que a todos los relacionan y les asignan la misma historia que la planchada. Entonces, en cultura general, pues sería la planchada. Esa no te la había yo platicado. No, hasta ahorita no. La receta del mal, le vamos a poner, ¿no? Joder. La receta fantasma, ¿no? Bueno, al final de la historia, pues al niño no tiene que volver a consultar a otro médico para surtirle bien su tema. Pero en sí no te dan, la similitud de resultados, ¿no? Sería chistoso, ¿no? No habrá manera de que busques al niño para ver si nos puede decir. Lo conozco, o sea, porque me lo platicó el papá y el niño. Fíjate. A ver si coinciden las recetas para ver qué tanto. La receta se queda en Ciudad de México. Es una lástima porque en verdad, o sea, sería corroborar, ¿no? Ya entrando en un plan serio, sería corroborar qué tan acertado estaba el ente con un médico, no un físico, ¿no? O sea, siempre tienes las preguntas y comentarios exactos. Eso a mí no se me ocurrió preguntar. Fíjate nada más que... O sea, ya cuando me diste toda la resumen dije, podría suceder, ¿no? Darte cuenta o decir qué tan acertado era el médico con el del ente, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Ustedes cómo reaccionarían? ¿No? ¿Estaríamos bien, estaríamos mal, amigos? Porque en verdad sí es algo intrigante, ¿no? Y es más en los hospitales, ¿no? Conocer tantas historias en las cuales sí te llena. Yo creo que ahí está más encerrado esos enigmas, ¿no? Voy a pedir ya controles allá atrásito. Si nos pudieran hacer favor, no lo sé, o más adelante si nos ponen el link de nuestra revista digital, porque todo este tipo de historias también las relato ahí en la revista digital. Tenemos una sección de relatos paranormales y se me había pasado, me vine a acordar ahorita, pero estaría padre. Por ahí en controles, si nos pudieran poner el link más adelante, el de la revista digital, para que nos busquen, vean la sección de la revista digital de Radio Anime, donde también tenemos nuestra sección paranormal. Yo personalmente me dedico a redactarles esas historias paranormales. Vamos a ver otro lugar misterioso de México y enseguida regresamos. El Panteón de Belén. El Panteón de Santa Paula, como se llamó originalmente, estuvo activo solo 50 años. Por las ofrendas que recibe, la tumba del niño Ignacio Torres Altamirano es la más popular del panteón. Su trágica historia está marcada por elementos sobrenaturales, pues en vida, Ignacio sufría por su temor a la oscuridad. Para que durmiera tranquilo, sus padres colocaban todas las noches antorchas para iluminar su habitación. Pero una noche, aciaga el viento las apagó, con sus padres fuera de casa. El niño lloró y lloró hasta desfallecer y morir, se cree que de un infarto. Al día siguiente de ser enterrado, el ataúd amaneció fuera de la tierra. El personal del panteón culpó a saqueadores de tumbas y volvieron a enterrar el féretro. Solo que al día posterior el ataúd estaba nuevamente fuera de la tierra y la historia se repitió innumerables veces.
Cuando la madre lo supo, de inmediato comentó el miedo a la oscuridad del niño. Incluso después de muerto le aterraba estar bajo tierra. La solución de los padres fue construir un ataúd externo con cemento y piedra para que ahí descansara su único hijo. Los visitantes del cementerio llevan constantemente ofrendas a la tumba del niño, pues se dice que se le puede ver en las noches corriendo y jugando con estos. Este es tan solo uno de los misterios que rondan en este mítico lugar, hechos que lo han convertido en uno de los lugares más asediados por los seguidores de este tipo de apariciones. Esta historia del Panteón de Belén, ahí en Guadalajara, ¿qué no decir del Panteón de Belén? No, y encierra muchas historias, en verdad. Sí, yo he visto bastantes videos, no he tenido la oportunidad de ir al Panteón de Belén, por si Román dice que soy muy viajero, no he tenido la oportunidad de ir al Panteón de Belén, pero sí he estudiado mucho acerca de ello, de este niño que lo enterraron 2 veces, Nachito. y Nachito, y 2 veces el ataúd estuvo afuera porque al niño jamás le gustó el encierro, según comentarios de los padres en aquellos entonces. Entonces le tuvieron que hacer un ataúd de cemento y dejarlo fuera, al aire libre, expuesto. Y pues como ofrenda le dejan juguetes. Y lo curioso es que se mueven los juguetes, aparecen en otras partes del panteón. Es fantástica esa historia. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué más decir del panteón de Belén? Fíjate que yo, por ejemplo, en esta historia quedo muy, ¿cómo se? Con dudas, bueno, no dudas, intrigas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué en verdad ha de haber pasado para que este niño o este ente tenga la necesidad de tener una luz? ¿De qué se estará escondiendo? ¿O de qué tendrá miedo para que con la luz sienta que está protegido? Mira, ¿fue pregunta? Sí. Sí. En mi opinión, todas aquellas almas que necesitan luz, independientemente de la edad que tengan, en el momento, tiempo y espacio que perecen, necesitan luz porque por medio de su oración, religión, que profesan en ese momento, no se las hicieron. Pero, bueno, tal vez no me expliqué realmente cómo era, ¿no? La pregunta. ¿Puede ser posible que puedas arrastrar tus miedos de vivo, arrastrarlos ya siendo muerto? En este caso, por ejemplo, del niño, ¿no? De este Nachito que Yo creo de que vivo tenía miedo a la oscuridad, estar encerrado en la oscuridad. Bueno, más bien en la oscuridad, ¿no? ¿Cómo le llaman este padecimiento? ¿claustrofobia? No, ese es miedo a lugares cerrados. Entonces, Sería nictofobia, ¿no? Sí, Ajá. miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Puedes acarrearlo después de muerto? va a sonar tan chiste, pero no soy el chistoso. No sé, no me he muerto. Pero Tú podría conoces ser posible imágenes. porque la imagen, los sentimientos, Los llevas ya grabados. obviamente es lo que traes en tu ser grabado. Entonces, pues, obviamente es lo que vas a hacer en la otra vida, ¿no? O en el otro plano, no sé cómo se le pueda decir. Pero es posible. Es posible. Sí, porque te digo, no referí muy bien mi pregunta, pero básicamente era eso. O sea, yo, por ejemplo, le tengo, por decir, miedo a lugares cerrados, por ejemplo, claustrofobia, ¿no? Y muero. Y si me encierran en un lugar, ¿podría yo hacer eso como, por ejemplo, un Nachito? Es que ¿Podría ser? Podría ser, no es algo que te pueda yo responder porque realmente no sé. Realmente no lo sé, o sea, Sí, pero te digo, o sea, podemos ¿sabes? hacerlo en ese podríamos aspecto. buscar una persona que haya trascendido a la muerte, vida después de la muerte, se le puede decir, y que pues regresó, ¿no? Vio la luz del túnel, la siguió, llegó y con la vista se regresó. Entonces podríamos preguntar ahí, pero podría ser, no lo sé. En el Panteón de Belén también el árbol del vampiro. También lo que te iba a decir. El árbol También del vampiro, están- los duendes del Panteón de Belén. Híjole, dicen que el árbol del vampiro todavía existe hoy en día y que en noches de luna roja, que ya tuvimos luna roja en este año, sangra el árbol.
Que ves que están Amigos de Guadalajara, por ahí, por favor. En el chat. están esperando al... Está enterrado ahí, ¿no? El vampiro. ¿Cómo se llama Se me olvidó su nombre. No sé, pero aquí díganos. Ayúdenos, por favor, porque ya no da para nada más el rato. Está cansando el Nada, es que vas corriendo y así, pues, por favor. Sí, Pero sí, amigos, para los que en no verdad... sabían, Román llegó tarde, pero... Vamos Poquito. a ver otro lugar enigmático. Ya vamos con las sorpresas y con con los aportes que nos hicieron los fans de Confidente en la Oscuridad. Vamos a ver un lugar más y enseguida volvemos. La casa de la tía Toña. La tía Toña era una mujer solitaria y muy adinerada, sin ninguna familia con quien compartir su fortuna. En medio de esta soledad decidió darle cobijo en su casa a algunos niños de la calle, proporcionándoles techo, ropa y comida. Convirtió su casa en el hogar que todos estos niños tanto necesitaban. Pero tan extraños son los sucesos de la vida que esta acción humanitaria llena de bondad no le trajo más que desdichas. Sin agradecimiento alguno, los jóvenes le hicieron la vida imposible, entre bromas y pleitos. Un día simplemente perdió la paciencia y arremetió contra ellos a golpes hasta dejarlos sin vida, para después deshacerse de los cuerpos arrojándolos a un río cercano. Aquella acción la atormentaba demasiado, así que un par de días después se encerró en su habitación ahogada en su pena y tristeza. Se convirtió en leyenda, pues la tía Toña se suicidó. Se dice que el fantasma de la mujer aún ronda el inmueble, tomando una actitud hostil hacia cualquiera que se acerque, arrojando cosas desde lo alto, mientras vigila desde la ventana tratando de alejar a los curiosos. También, en ciertas ocasiones se han podido escuchar gritos alrededor, atribuyéndolos a aquellos niños asesinados en ese terrible día. La casa de la tía Toña. Muy interesante. En Ciudad de México, en un tour paranormal que haces, me dicen, pues vamos a la casa de la tía Toña. La historia, pues está más o menos. La que yo me sé es que pues, la tía Toña se encontró el varo, se encontró la lana. Y a raíz de eso, pues tuvo que... O fue un trato, como lo que hablamos hace rato. O sea, le dieron la lana, se encontró la lana enterrada, pero tenía que dar a unos niños cuando se le indicara para poder conservar ese dinero, ese poderío. Y mucha gente lo que hace, en un sentido de cultura general, cuando tienes dinero, pues ¿cómo quieres salvar las penas? Ayudando a los demás, ¿no? Claro. Y más si sabes que el dinero es mal habido, mal llegado. Busca la forma de cómo compensar tu pecado, ¿no? Por decirlo. Pero fíjate cómo vamos a armar esta historia. La tía Toña se encuentra la lana, se encuentra el dinero para que los que nos ven en otros países, se encontró un tesoro. Aquí en Ciudad de México, bueno, aquí en México le decimos se encontró el dinero, se encontró el varo, se encontró lo que era, ¿no? Se encontró el cash. Ok. Pues era tanto el dinero que encontró que pues, dice, pero ella vivía sola. Y a raíz de este trato que hizo, pues más sola se quedó, ¿no? Entonces lo que hizo fue crear una casa espectacular, gigante en Ciudad de México. Padrísima. Una arquitectura, pero muchísimo mejor que la de la Casa de los Tubos. Y lo hace en un afán de querer sanar sus culpas. Y pues llevar a gente indigente, llevar a menores de edad, niños abandonados, niños de la calle, que vivieran ahí con ella y que disfrutaran de lo que es tener un hogar, pero un hogar excelente, un hogar bonito, con habitaciones muy cómodas, con alberca, áreas acondicionadas, o sea, un lugar, en sí quiso darles todas las comodidades y no sé, sentir lo que sentirse plena por ella misma. Y darle una felicidad a la gente que realmente nunca lo tuvo en su momento, ¿no? O como te estoy diciendo, tratar de sanar la culpa.
¿Qué culpa arrastraba en ese momento? Pues no lo sé. Pero al paso del tiempo, lo que sucede es que entra en un ataque de ira, esquizofrenia, no sé, o sencillamente la posesión demoníaca, y asesina a los niños, asesina a los infantes. Tuvo que pagar lo que le habían dado, Sí. como se le había pedido. Después de esto, pues ya cuando ella vuelve en sí y todo este rollo, pues ya con la cordura de un hombre, una mujer normal, habitual, pues se mata, se suicida. Bueno, sí es cierto. Eso, pues, desde mi punto de vista, es lo que pasó en Casa del Teatro. Luego, no, iba a decir una tontería, pero no, mejor lo digo entre cámara y cámara, porque si no, capaz si me censuran. Sí, ahorita te voy a decir. Vamos a ver ya nuestro último video. ¿Sí es nuestro último video? Parece. ¿Sí es el último? Ah, penúltimo video. Ah, un lugar muy, muy bonito para visitar. Hace rato que hablamos de Xochimilco. Vamos a verlo y enseguida regresamos. La isla de las muñecas. Xochimilco es una de las maravillas naturales más famosas de México, pero de los varios islotes que la conforman, uno sobresale por su oscura historia. Se le conoce como la Isla de las Muñecas, debido a la gran cantidad de tenebrosas muñecas que se encuentran regadas por toda la isla. La historia cuenta que Julián, un antiguo morador del lugar, fue atormentado por el fantasma de una niña que murió ahogada en las inmediaciones de la isla, así que decidió reunir la mayor cantidad de muñecas posibles, pensando que así, la niña fantasmal se entretendría con ellas y lo dejaría en paz. Julián pasó toda su vida recolectando muñecas y las colgaba por toda la isla. Finalmente acabaría suicidándose, pues al parecer nunca pudo librarse del tormento que generaba el espectro de la niña. Con el paso del tiempo, estas muñecas se han ido deteriorando y hoy presentan un aspecto completamente fantasmal. La creencia reza que varias de estas muñecas se encuentran poseídas y cobran vida en la noche, atacando a cualquiera que se encuentre cerca de ellas. Y como te decía yo anteriormente, siempre que voy a lugares así donde espantan, en Xochimilco, oh, pues vete con las trajineras, vete a la Isla de las Muñecas. Fíjate que perdón que te interrumpa, ahí tengo un amigo, bueno, un amigo de WhatsApp, tal vez lo conozcas, Alex, que también estaba contando también una historia de él por propia cuenta que le ha sucedido, que Creo que sí. pues sí, y resulta ser que él cerca de Xochimilco ya ha escuchado este tipo de temas, Es y que- que es fuerte. Fíjate que lo chistoso dice que a él le ha tocado escuchar que no dañan a la gente, simplemente que las ven a esas muñecas jugando a los alrededores de la casa. Es que sí está terrible. Porque cuando vivía Julián, creo que se llama el dueño, cuando vivía Julián, las muñecas las tenía cuidadas. Sí. A raíz de que fallece, obviamente el paso del tiempo, el deterioro, el sol, el agua, la lluvia, o sea, las degradó a un estado tan lamentable que ya lejos de causar gusto, causan miedo. Pero es que de verdad causan miedo, lo acaban de ver en el video. O sea, navegar ahí, o sea, ir en la trajinera y navegar en esa isla y ver ese tipo de muñecas ahí, te llena de terror. Y obviamente tu mente hace mucha suspicacia, ¿no? De qué es lo que pudiera pasar. Yo pienso que yo siento que Julián le ha de haber dado vida a estas muñecas, porque al darle tanto cuidado, al darle tanta esmero, pulcritud, tal vez en su demencia le puede haber dado mucha energía, fuerza a estos niños. Sí, tenía las muñecas con mucha asepsia, Sí. definitivamente. Entonces imagínate yo ya tener y darle esa forma. Yo creo que esos muñecos tomaron una vida y ahorita que no está esta persona, pues tratan de buscar a su alrededor. Y esa sería mi teoría. No, y definitivamente es muy aceptable. Pero cuando vayan a México en un tour paranormal, pues ahí tienen ya la casa de las brujas. Es más, yo quiero ir, bueno, si en un futuro no muy lejano voy a México, que alguien me invitara a uno de esos lugares. Yo te llevo.
pero pues es para... Es que, sí, ya quieres preguntar otro tipo de cosas. ¿Y sabían que, terminado con la isla de las muñecas, sí está muy tenebroso, vaya? Aquí en México también tenemos nuestro Roswell, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama la zona ovni allá en Estados Unidos? Área 51. El Área 51, pues en México también tenemos nuestra Área 51. ¿Quieren saber de qué estamos hablando? Vamos a verlo. Esto es Confidente en la Oscuridad. La zona del silencio. Ubicado en el mítico paralelo 27, mismo paralelo donde se halla el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza, se encuentra este misterioso paraje repleto de historias, leyendas y silencio. Este lugar debe su nombre a una extraña anomalía que corta la transmisión de ondas de radio cuando se está dentro del lugar. Incluso los relojes enloquecen y las brújulas son incapaces de detenerse. El misterio comenzó durante 1930, cuando Francisco Saravia perdió por completo el control de transmisiones de su avioneta sin explicación alguna. Más adelante, un misil lanzado desde una base militar estadounidense se salió por completo de su rumbo y fue a parar a esta zona. Este extraño suceso consternó a los militares, pues se dijo que algo muy poderoso atrajo al misil a pesar de la gran distancia. Con el tiempo, la zona se ha hecho famosa y son muchos los periodistas e investigadores que han asegurado que durante sus investigaciones ven a lo lejos 3 personas de un tamaño descomunal observándolos. Incluso el periodista Luis Ramírez y su fotógrafo aseguran que en cierta ocasión el auto en el que andaban se descompuso y fueron ayudados por estos 3 extraños seres que repararon el auto sin necesidad de herramientas. Ernesto asegura que los hombres estaban vestidos con un extraño traje amarillo y tapaban su rostro con una gorra. Actualmente, el lugar es una zona de reserva de la biosfera y se ha instalado allí un gigantesco y misterioso laboratorio que se dedica supuestamente a estudiar la extraña flora y fauna que hay en el lugar. Aunque los habitantes de las zonas aledañas aseguran que los experimentos y estudios que se hacen allí son muy extraños y siempre vigilados por militares mexicanos y estadounidenses, lo que hace pensar que en realidad el laboratorio es utilizado para fines mucho más impactantes de lo que nos dicen. Este es sin duda uno de los lugares más misteriosos no solo de México, sino del mundo entero. ¿Es nuevo? Nuestra Área 51, la zona del silencio. ¿Qué historias no tenemos de la zona del silencio? Pero ahorita que estábamos fuera de cámara ya desmenuzamos algo allá con nuestro productor, Chuchín. A ver, la zona del silencio, lugar de avistamientos ovnis, encuentros extraterrestres. Sí. ¿Qué pasa en la zona del silencio? Pues, si vas con las brújulas se vuelven locas, las transmisiones se pierden. Mucha estática exagerada. Hace unos meses estuvo rondando por ahí información que realmente sí es cierta, de unos, ¿cómo se les llaman? Bloques de granito, neolitos de granito, de un metal extraño con simbología extraterrestre que aparecían en ciertos lugares desérticos en varias partes del mundo. Bueno, uno de ellos apareció en la zona del silencio. No fue tan sonado, pues claro, pues es México, no Estados Unidos, pero también apareció en la zona del silencio. ¿Es posible? Sí es real, pero vamos a hablar de lo que es correcto y lo que no es correcto, lo mencionaba yo hace rato. La gente siempre le va a tener temor a lo que desconoce, ¿no? Sí. De lo que no tienes alguna información, te causa miedo. Claro, si tú vas en una zona donde llevas una brújula, por ejemplo aquí tenemos, en estos aparatos tenemos brújula también, y de momento te empieza a alocar la brújula, no te está dando un punto de referencia correcto, o ves que tienes mucha estática, electromagnetismo, pero mucho electromagnetismo dentro de tus equipos y todo este rollo, pues
suceden dos cosas. La primera, que está pasando algo que no es correcto ahí, que es paranormal. Porque también sucede cuando en las explosiones urbanas, en mi caso, que si llevas una brújula, se te empieza a generar estáticas, se te empieza a mover de una manera distinta a la que es peculiar hacerlo, claro, porque hay presencia de entidades paranormales. Pero en la zona del silencio eso no pasa. La zona del silencio es un punto geográfico dentro de todo el planeta Tierra que tiene un magnetismo exagerado como muchos otros lugares de la Tierra. Pues básicamente, yo creo que en varias ciudades del mundo tienen una zona similar a la de nosotros, ¿no? En el cual genera cierto magnetismo que la gente pues no está acostumbrada. ¿Es posible? Ahora, como comentabas, ¿no? La gente pues no está tal vez preparada para ese tipo de encuentro. Siempre hay que informarse. Fíjate que estaría bien preguntarle a los camioneros o los traileros, que son los que habitualmente hacen ese recorrido. He escuchado que para ir a la zona del silencio no puede ir uno solo trailero o camionero. Creo Tienen que hacer convoy. caravanas para que, por si en dado caso, como decíamos, empiezan a generar cierta inestabilidad en los motores. Ves que la mayoría son digitales, los tableros y todo eso. Entonces, afectan a lo que es el funcionamiento de los camiones. Se tienen que quedar los traileros para poderse apoyar. Tengo entendido como una historia en el cual uno de ellos quiso hacer el viaje solo y tuvo un encuentro ovni en el cual desapareció. Nada más te quedó no se encuentra encontrado. paranormal, sino se encuentra del tercer perdón. tipo, ¿verdad? Sí, bueno, pero muchos lo atribuyeron a un encuentro paranormal. Claro. Pero te digo, básicamente fue la historia. Ahora, tengo otro comentario que escuché que según ahí en esa zona, también tenemos como mexicanos una zona en la cual hacen experimentos con ovnis. ¿Es posible? Sí, Hay zonas restringidas dentro de la... Aproximadamente son de 257 metros cuadrados lo que está enterrado en una base. No sabemos si sea cierto o no, pero pues, mira, si es cierto, nos clausuran el programa, o sea, nos lo bajan, pero así. por eso Podría estoy ser, diciendo pues. si es cierto o no. Yo nada más lo dejo al aire. Bueno, pues la última decisión la tienen ustedes, claro. ¿Qué pasará en la zona del silencio? Pues vamos a verlo muchísimo más adelante. Porque vamos a hablar de ella en nuestro próximo programa, que vamos a hablar de la zona del silencio. Vamos a pasar a los datos de los confidentes, a los aportes que nos hacen todos ustedes. Y vamos a empezar con un aporte de nuestra queridísima amiga Charo León. Su historia de esta imagen que van a ver a continuación es que pues su papá tiene muchísimos años de fallecido, y en una fotografía que toman sin ton ni son, nada más por querer tomar una fotografía, se ve lo siguiente. Lo resumí en un video, vamos a verlo, dura poquito y enseguida volvemos. Bien, acabamos de ver la foto de donde está su sala. A ver si la podemos ver ahorita. La foto de donde está su sala. En la parte de abajo tenemos, miren, ahí la estamos viendo, tenemos el medio rostro de su señor padre. Donde está el respaldo del sillón individual, vean ustedes, hacia atrás en el mueble que se encuentra en la parte de atrás, es como un juguetero, no lo sé. Estamos viendo casi exactamente la misma imagen. Charo, si nos estás viendo, por favor, aquí por medio del chat nos podrás decir más o menos qué horas eran, cuál era la hora en la que tomaste esa foto y qué se sentía en ese momento. Es muy importante también saberlo. Es un excelente aporte el que nos estás haciendo. Muchísimas gracias por compartir.
Y te haría la pregunta, como hace 8 días que habíamos hablado, ¿no? ¿Podría ser como un escotoma? No. Es que mira, aquí obviamente es un escotoma, pero la similitud, híjole, es fascinante. Sí, lo que te iba a La comentar. similitud de la imagen que estamos viendo es fascinante. No la quise encerrar, no la quise englobar, porque de verdad es muy Es que real, es muy a visible. grandes rasgos estás viendo la fotografía, estás viendo el rostro y rápidamente le das la figura al Sí, personaje de la foto. es que se ve Sí. muy Hasta similar. inclusive si te das cuenta, la forma del pelo, cómo va la caída sobre el lado izquierdo. Sí, O sea, está... esa foto ya me la había compartido antes, si no mal recuerdo, Charo, ya me la habías compartido hace un tiempo atrás, pero ahorita que te pedí permiso, me la volviste a enviar y te pedí permiso para compartirla con el público, la verdad, gran aporte. Muchísimas gracias Totalmente. por aportar esta valiosa imagen, muchas gracias por compartirlo. Y ahora, De vamos. aquí, ¿a qué brincamos? De aquí nos vamos a brincar, hasta vamos a hacer un preámbulo de nuestro siguiente programa. Eh, ya hemos hablado de simbología ovni, de extraterrestres, y todo este rollo. Pero eh, la veracidad de esto no me corresponde a mí. Yo nomás lo que les quiero decir es que a mí me lo pasaron con el siguiente dato, que se encontraron estos cráneos aquí en Xochitelco, cráneos, los famosos cráneos de cristal que andan rondando por todo el mundo. Se acaban de encontrar en unas cuevitas, en unas minas que están cerca del municipio de Texutlán. Este municipio se llama Xutetelco, Xutetelco, Ujú. Puebla, que de hecho tenemos pirámides y tenemos ahí muchísima simbología extraterrestre, pero muchísima. Bueno, este video me lo pasan a través de TikTok, pero me hacen la referencia que es aquí en Xutetelco. La veracidad de lo que acabo de decir es a discreción de ustedes, no mía. Yo nada más estoy aportando lo que a mí me dijeron y muchísimas gracias por el aporte. Vamos a verlo y enseguida sabemos porque esto está espeluznante. 5, 2, 0. Estos cráneos alienígenas fueron encontrados aquí en unas minas en la República Mexicana. Dos de las personas que se metieron a la expedición desafortunadamente desaparecieron. Si ustedes escuchan en el audio, hay unos ruidos como de animales o algo extraño desconocido. Realmente es algo único. Chéquenlos bien. Siete, 4, 1. Wow. Totalmente. Es enervante. No. Pero fíjense el comentario. Primero, los ruidos que estamos escuchando de fondo, la persona dice que no existe nadie más que ahí, que las dos personas que están grabando, y se escuchan ruidos medios extraños. Ujú. Segundo, durante la exploración y localización de estas piezas, que yo sí le quiero decir son piezas de índole arqueológico, la verdad es que sí. Del grupo que iban, 2 personas desaparecieron. No está diciendo se murieron, les pasó algo, no, desaparecieron. Habrán tomado un portal dimensional a raíz de tener este tipo de objetos. O dadas las circunstancias, han de haber encontrado, o sea, han de haber encontrado con algún tipo de alienígena que los haya espantado y hayan tomado la opción de correr. Pero, Movilizar. o sea, Podría no, ser pero eso. si huyes de algo, con el tiempo te localizan. O sea, no han Sí, sí, localizado a sí, estas por eso, personas. pero lo que me refiero es que tantas tu euforia y todo eso que corres y no sabes a qué destino vas. Es posible. Es muy posible. Pues ahí está la evidencia para todos ustedes. Gracias por el aporte. Y esperando que les haya gustado el programa de esta ocasión. ¿A ti, Román, te encantó? Me encantó demasiado. Perfecto. Vamos a hablar de ovnis en nuestro siguiente programa. Tus redes sociales. Pues mis redes sociales ya
Román Martínez, en las que ustedes gusten buscarme, que ahí estamos. Y como decía mi compañero y amigo, si tienen algo que aportar, adelante, aquí estamos, tanto en redes sociales de Rubén y mías y las mismas de nuestras páginas. Síganos a través de la página de Confidente en la Oscuridad, en Facebook, en Instagram, en Twitter. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Rubas March. ¿De acuerdo? Síganos a través también de la página de Radio Anime Teciutlán. Síganos a través de la revista digital. Síganos en todos los lados en los que estemos, para todos ustedes. Aprovechando, quiero agradecer a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa, el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast, que es Anchor FM. Ustedes se meten en Google y ya nomás ponen Confidente en la Oscuridad y estamos en todas las plataformas de podcast, en todas, ya no tenemos excepción de ninguna, estamos en todas. Somos más de 18,000 seguidores en el podcast. Muchísimas gracias por eso. Pues bueno, sin más ni más, esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima.